micrófono, por favor. Muy bien, excelente. Pues qué gusto, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto volver a encontrarnos en otro jueves de justicia autocompositiva del Instituto de Mediación de México. La verdad es que es un honor para mí el estar como anfitrión el día de hoy y en ausencia de la doctora Luz de Lourdes, nuestra directora del instituto, de la doctora Verónica Moyano, y que hoy nos está apoyando en controles técnicos la doctora Claudia Navarro. Así que muchas gracias a todas y a todos, porque bueno, se preguntarán por qué no está la doctora Luz de Lourdes, que cada jueves está aquí. Lo que pasa es que está ya en todos los preparativos finales para realizar el congreso, ambos congresos, el mundial y el nacional. El mundial en su 20ª edición y el nacional en su 25ª edición. Ambos a celebrarse en Hermosillo, Sonora, la próxima semana, a partir del 27 al 31 de octubre. Así que la verdad nos da mucho gusto el que este evento esté próximo a realizarse. Y el día de hoy, pues además de todo, me siento muy honrado, no solo por ser el anfitrión, sino por darle la bienvenida a mi maestro, a mi amigo, a el doctor Javier Vidargas Robles, que la verdad es un referente a nivel nacional y mundial hablando de mediación y que tiene toda una trayectoria en este sentido. La verdad es que para mí es un honor y un privilegio el que me hayan permitido el día de hoy ser parte de de este jueves de justicia autocompositiva. Hablar de Javier Vidargas es hablar de un filósofo que cuenta con una maestría en administración de universidades. Es profesor en programas de posgrado relacionado con la justicia restaurativa y autocompositiva. Es director académico del Patronato para la Reincorporación Social del Estado de Sonora, coordinando los programas del Plan Modelo de Readaptación Social desde el 2003. Implementador además del programa de pacificación y mediación entre pares en el centro penitenciario, alcanzando importantes resultados en la creación de ambientes de pacificación en los centros de reinserción social del estado de Sonora. Además, fue galardonado con la medalla a la Paz y la Concordia. Es un máximo reconocimiento para mediadores en México por su labor al promover la mediación y la paz, la justicia restaurativa y la justicia autocompositiva. La verdad es que estamos hablando de todo un personaje, pero además maestro de muchas generaciones en el ámbito de la mediación. Y el día de hoy, pues está con nosotros precisamente para hablar de un tema sumamente importante. Estamos hablando de transformando el conflicto, el rol del diálogo en la cultura organizacional. Un tema importantísimo. Y tendríamos que partir, querido maestro y amigo, de un punto fundamental. Primero, ¿qué es el conflicto? Y luego, ¿cómo lo transformamos? Así que este espacio es tuyo y aquí voy a estar yo para que podamos acompañarte en esta exposición. Bienvenido, maestro Javier. Adelante. Mi querido Iván, amigo y compañero. Mira, quiero puntualizar un aspecto interesante, porque donde sirva de este tipo, porque el tema organizacional, o el ámbito organizacional, si he estado metido en la cárcel tanto tiempo, en gestiones que tienen que ver con el sector social. Bueno, no es accidental, porque yo trabajé casi toda mi vida profesional antes de entrar a este mundo, digamos, el contexto político que hay.
Eh, yo toda mi vida profesional, primero en universidades y luego en el sector privado, las empresas, digamos, de clase mundial más importantes que había en México. Claro, muchas de carácter internacional. Este trabajo fue una cuestión, diré, no determinada, porque es de la universidad, de amigo grande, que hay iberoamericana. Pero me invitaron a participar en el diseño de una carrera, de las carreras de ciencias humanas. Y el maestro que me dirigió, el doctor Durán, eran tres compañeros, estudiantes de la universidad que se egresado, pero eh, estábamos trabajando con él para lograr todo este diseño. Y de pronto ese proyecto se cristaliza en el claustro del doctor regional. Se rescató por que al final famoso era director de historia, fue un santo de ella, hablando de los años 80. Entonces, los tiempos de López Portillo, de Margarita López Portillo. Bueno, esta señora estaba muy interesada especialmente en la cultura, digamos, el tiempo de la colonia, toda esta etapa importante de ese México, del México colonial, donde obviamente ahí estaba sobresalientes o jóvenes de la bueno, me invitan a participar, pero yo no sé por qué les vieron cara de materialización o de una visión práctica, no lo sé, pero me invitaron como coordinador administrativo de todo eso. Mis compañeros son coordinadores académicos, otro había sido coordinador de maestros, etc. Pero a mí me tocó la parte administrativa. Y luego no solamente eso, las Margarita, algunos viajes que tuvimos a Estados Unidos. Viendo una universidad muy importante, empezó en la California, luego Chuchutaka University, consiguió con el rector de esa universidad una beca para investigar en la administración de universidades, que ya ahí empezamos a notar una diferencia. Era el mundo, digamos, más pragmático, más de manejo de recursos, más, que ya se alejaba de la especulación filosófica, de la reflexión pura y dura. Entonces, empiezo a trabajar ahí, enfrentarme, bueno, pues con todo lo que significaba entrar a un mundo que no conocía, pero además con unas grandes ventajas, que era, dije a la señora, mira, no te preocupes, porque unos están asesorados por los más fregos, y así, me rodeó de gente muy, muy capaz. Y entonces, pues me sentí como pez en el agua, porque lo que quería era que combinar, ver la lógica o ver los planteamientos que me proponían o que me ayudaban a identificar. Además, tuve un liderazgo interesante porque no tenía gente alrededor de mí que nada me dijera, sí, sí, todo lo que tú digas está bien. No, no, no. Me decían, esto está mal, aquí está equivocado, esto no debe ser así. En fin, eso me ayudó muchísimo. Fue una escuela, un lota grandísima. Después me jaló el banco, un banco que en aquel tiempo era el banco que es importante porque era el que tenía conexión con el Banco de París para hacer transacciones internacionales, era el Banco de Francia. Ahí llegué, entré como gerente de proyecto y llegué a ser director. Entonces, muy interesante porque de recursos humanos, un reto importante, amigo, porque estamos hablando de trabajar con mucho empleo. Y de ahí para adelante, empresas privadas, me tocó trabajar con todas las maquiladoras de la frontera. Entonces, me metí de lleno a mundo empresarial y ahí fue, bueno, aparte de mi vida personal, que podría decir es la génesis de mi concepción del conflicto, porque yo me tuve que divorciar porque me tocó elegir equivocadamente una mujer con muchos celos, con mucha inseguridad, con una celotipia
yo diría extrema. Y entonces mi vida de pareja como conflicto de se acabó. Ahí conocí el conflicto, pero luego lo profundicé en el ámbito empresarial. El conflicto en el ámbito empresarial, amigos, es algo que es un tema muy constante, continuo. Bueno, como todas las relaciones humanas, pero ahí adquiere una dimensión muy elevada. Les quiero decir de una vez, se lo planteo como aquí, es un terreno virgen. No hay muchos mediadores expertos en la mediación organizacional. Es un terreno totalmente, digamos, no explorado y es un terreno, este terreno muy poderoso. Y además con muchos beneficios. Entonces, las empresas para resolver el conflicto pueden hacer de manera muy solvente, muy clara, evitándose conflictos legales o de querellas o de confrontaciones. Entonces, me di cuenta en estos años de trabajo. Bueno, a mí me tocó también una especialidad en formación de líderes, en un maestro muy importante. Y empecé a trabajar para desarrollar habilidades directivas, habilidades gerenciales, habilidades de supervisión de esas empresas. Esas habilidades, amigos, incluían muchas capacidades o desarrollo de destrezas. Por un punto que no me gusta habilidades o destrezas que no siempre la gente la tenía de manera natural. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar, yo tengo una fábrica de zapatos. Entonces tengo ahí expertos zapateros que con el tiempo adquieren un dominio, se vuelven expertos, una expertise en la fabricación de zapatos, con tecnologías modernas, etc. Y esta gente, a lo mejor esta persona o estas personas, de pronto empiezan a concursar para tener un supuesto sobresaliente como jefes, como supervisores de los empleados. Pero casualmente nadie, nadie prepara al experto para hacer zapato en la teoría de la supervisión o en las habilidades que se requieren para administrar personal. No tienen ni idea, ni la más remota idea de lo que significa trabajar con interacciones. Este es un primer paradigma que debe romper. Es decir, ellos son expertos en la fabricación, en la parte de manejo y administración de recursos tangibles, es decir, de tecnologías, de maquinaria, de equipo de cómputo, de equipos de, también a lo mejor expertos en finanzas, pero como humana no tienen ni la más remota. Y claro, esto nos lleva a tener un problema gravísimo. Dice Harvard que el gerente o el director, el directivo y además el supervisor invierte entre el 30 o el 50% de su gestión en la resolución de conflictos en la empresa. No saben cómo. Y les quiero decir algo, el problema más grave para el empresario es que cuando estos conflictos no se resuelven, la productividad se ve afectada de manera garrafal. Porque se rompen equipos de trabajo, porque se generan confusiones en los niveles de comunicación, la gente no tiene habilidades comunicacionales, se generan antagonismos entre los empleados, hay problemas de envidias, hay problemas de luchas de poder, hay problemas de estilos de comportamiento, no solamente del colaborador, sino de los jefes. Cada cabeza trae un libro, entonces pues llega un jefe y tiene una forma de actuar y a lo mejor no están de acuerdo, no está nada de acuerdo. Entonces, el problema, amigos, los problemas se vienen cometiendo en una situación delicada, grave, puede ser que se puede, porque la productividad se puede. En ese sentido, para verlo para las empresas, cuando tú le hablas de productividad y le demuestras que estos conflictos están teniendo una incidencia elevada en los resultados, brincan y dicen, a ver,
yo quiero resolver. Y no saben cómo, ellos no saben cómo. Entonces, pues piden asesoría, piden ayuda. Entonces, por eso les digo que es un campo totalmente virgen. Eh, ¿De qué se trata lo que estoy diciendo? Bueno, que hay una computología constante, rapaz, grave, a veces muy grave, en las organizaciones, en las empresas, pero ya puede ser que sean instituciones del sector privado, del sector público, etcétera. ¿No? En todos esos lados se tenemos que problemas. Este, eh, gente que rompe, que son digamos, bloqueadores de la integración. Gentes que le gusta mucho el radio pasillo, los chismes y los deportes. Gente que tiene envidia de su compañero porque estamos en una cultura de competencia donde pues mi enemigo eres tú. Entonces, es un problema gravísimo. El gente no sabe qué hacer. Sencillamente, eh, se encuentra con que hay una persona que de pronto se vuelve casi su enemigo. Ok, no está permitiendo que el proceso fluya, el proceso de interacción humana. Entonces, no saben qué hacer. Para no siempre las soluciones correctas, o castigar, bloquearlo, hacerle maltrato, ¿sí? Alejarlo, ¿sí? Cambiarlo de espacio, ¿verdad? Se voy a cambiar de lugar. ¿Sí? Entonces, pero es un fracaso eso, es un tema grave porque la empresa invierte muchísimo dinero, recursos, en tiempo, dinero, muchas cosas, en formar a la gente y es terrible encontrarte con que esa persona no va a funcionar en el negocio. No solamente eso, fíjate, había por ahí algún maestro que me decía, si tú no sabes seleccionar a la persona que va a ser tu colaborador, te informo que te estás echando una lacrana. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Quién sabe seleccionar? ¿Cómo identificas un perfil? ¿Cómo distingues si la persona tiene las condiciones, la estructura, los componentes que requiere el perfil ideal para el puesto que tú quieres? No lo saben, amigos, están, les juro que están en la masa absoluta y radical de la sociedad. Es decir, así se no tiene que. Entonces, ¿qué es la gente que yo tengo que entrar a formar parte de mi equipo? ¿Cuáles son las características, los requerimientos organizacionales que requiere el puesto para alcanzar los objetivos del área o de la gerencia o de la jefatura, del mercado de la empresa completa? Entonces, no sé, no sé. Me cayó bien, habla bonito, hice una entrevista y pues, tiene buena imagen, está guapa, ser un joven fresco, correcto, educado, amigos, no están viendo lo que hay que ver, no están viendo. Claro, esos aspectos hay que verlos, pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Qué bueno que cuando me hagas de cuenta que esta conexión parece un noviazgo, pues todos cuando iniciamos un noviazgo, pues ponemos la mejor cara, yo soy muy agradable, soy hermosa, soy lindo, pero a lo mejor, pues hay un globo de oveja. No sabes qué hay adentro. Entonces, Y además, querido maestro, creo que esto que estás tocando en este momento, primero quiero decirte que están manifestando como que no se escucha muy bien. No sé si tienes dos equipos y está rebotando el sonido o es tu micro que tiene algo, por eso leerás que piden que te acerques un poco más el micrófono. Yo más bien siento como que está rebotando el sonido. Y a ver, dos, ahí creo que se escuchó mejor. Y qué bueno. dos, creo que la parte que estás tocando ahorita, importantísimo en el ámbito organizacional, cuando hablas de idoneidad y de capacidad. Una cosa es alguien que puede tener el perfil
que tiene la capacidad, pero no es idóneo, no tiene la actitud para desempeñar un puesto y que obviamente puede tener todas las credenciales, pero de no tiene la actitud. Entonces sí te va a complicar el espacio laboral, ¿no? manera grave. De manera grave. Y desde luego, ¿me escuchan mejor? Parece ser que te escuchamos mejor. Sí, Bueno, sí cambié, es que tengo la televisión prendida para estar viendo con mayor letra, pero tenía conectado el sonido allá sin darme cuenta. no, Y ya ahorita sí. Sí, sí, te escuchamos mejor, qué maestro. bueno. Bueno, entonces les decía, mire, estas digamos, características de la gestión directiva, gerencial o de supervisión o de alguna tarea, digamos, de jefatura y que requiere un proceso de ejercicio administrativo. Habría que partir primero de identificar cuál es la incidencia de conflictos en la organización y luego de la identificación de esta incidencia eh, teníamos que tratar de descubrir si estos conflictos que están ahí presentes eh, quería abrir una quiero estar revisando dos ideas. Si esta incidencia de conflicto está motivada por qué. Es decir, tenemos que ver algo que es muy interesante en mediación, que es tratar de hacer un ejercicio de descubrir la genealogía del conflicto. Es decir, qué genera el conflicto, qué lo detona, dónde está el origen, la fuente, la raíz que provoca el conflicto. Eso es muy importante, porque yo de pronto encuentro que está el conflicto, es como si fuera médico y descubro que hay calentura, que hay dolor, pero no he ido a revisar cuál es la raíz del padecimiento, de esos síntomas que descubro en la persona y que en el caso de la empresa, pues son una cantidad a veces de complicaciones que se dan en la empresa, pero no he descubierto dónde está la raíz, el problema, eh, los generadores, por eso hablo de la génesis, o de los factores ahí virulentos o contaminadores de eso. Entonces, bueno, ese es un trabajo muy interesante, muy importante, que implica detectar el clima de la organización, identificar ciertas gestiones. Miren, en la organización hay líderes formales, digamos que tienen un carácter de autoridad establecida por la propia empresa, pero hay otros líderes naturales que no la empresa, porque tienen una gestión de liderazgo y de fuerza y de poder. Y eso hay que identificarlo. Puede ser para bien o puede ser para mal. Bueno, Entonces, hay que ver quién juega qué papel. A ver, ¿cuál es la esencia del liderazgo? La principal, la fundamental característica de la gestión de liderazgo es la influencia. Nadie puede ser líder si no tiene capacidad de influencia, de influir. Entonces, pues se puede influir para bien o se puede influir para mal. Entonces, este total. amigo que tiene una gestión de liderazgo que es promotor de la gestión de la organización o de mi gestión como jefe, como gerente, es un obstaculizador, es un agente que limita, es un antagonista, es mi enemigo, es mi opositor, es la gente que me envidia. Ahí hay que ver el gestor, el germen, el origen de los. Yo inclusive puede ser yo mismo la persona que haya generado, porque a lo mejor no he sabido llevar a cabo mi gestión como supervisión. La gente no tiene conocimiento de la teoría de su o de las teorías de desarrollo de operaciones. No tienen, se me olvidó. La gente llega a esos puestos. Ush, es como los papás. Los papás hacen papás casi nunca por una decisión o una planeación. Se hacen papás porque le pegan y se acabó. Y de ahí, éntrale, tienes que crear un bebé
no sabes ni nada, ni nada, nada. Así le pasa al supervisor académico. Y eso creo que es uno de los puntos importantes hablando de empresa o de la parte organizacional. Sí, El cómo quien asume el rol de líder o que llega a un puesto de liderazgo no tiene el conocimiento para generar un entorno colaborativo, cooperativo en sus trabajadores. sí, Luego entonces utiliza actitudes de imposición, de condicionamiento, atemorizantes, que lo que hace es generar en el grupo de trabajadores posiciones, pues sí, como lo dijiste muy bien, antagónicas, de competencia, de rivalidad, que a fin de cuentas lo que genera es un problema en la productividad de la organización. sí. Sería ver qué pasa, qué tiene la empresa, cuáles son las características. Bien, hay algunos elementos que yo quiero compartir rápidamente. Hay empresas que tienen, por ejemplo, como generadores de conflictos, el gigantismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el gigantismo? El gigantismo es la empresa que tiene una estructura muy, muy vertical y tiene en la punta un gigante. El gigantismo es la institución que tiene a un dueño, un líder absoluto, ¿verdad? Por eso se llama gigantismo, porque tiene un gigante a la cabeza. Pero que si ese se poncha, si ese se va, si ese se muere, fíjense, hay empresas aquí en el Hermosillo, tengo yo muchos ejemplos, de empresas que han adolecido de este, perdón, que han padecido de este problema. Porque la empresa es buenísima, importantísima, con impactos y resultados, pero mientras vive el gigante. En el momento en que se muere el gigante, que es el todólogo, es el hábil, es el experto, es el trucha, es el que sabe cómo moverlo, se acabó. Se acabó. Los hijos se pelean, entran en conflicto, en contrastación, no hay quien ocupe ese puesto, se intenta con alguna gente. Es algo terrible, algo terrible. No, la empresa a veces no intenta, no logra que esa digamos, estructura vertical se pueda institucionalizar. Es decir, que hay otras gentes, sea en la familia o no, que puedan venir a tener este juego, este papel, esta función, que tenga el manejo, la habilidad o las capacidades que se requieren para manejar la empresa. Es un tema muy común y que desafortunadamente puede suceder. Yo les llamo a esto organipatologías, porque estamos hablando de aspectos o factores generadores de conflicto. Pues son patologías de la empresa. Mientras no se resuelve la patología, la enfermedad, pues la empresa está mal. Una segunda es el nepotismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues se trata de compadrazgos, se trata de traer amigos, familiares, conocidos, que no importa que no tengan las capacidades, que no importa que tengan los atributos o las cualidades, pero pues yo traje este amigo, fíjate que mi amigo anda sin trabajo. Deja verte el labio. Amigos, es algo tremendo porque no se imaginan cuánto pasa esto. En la política, bueno, hay nepotismo, pues, extremamente, pero en todos lados, pues, hay las empresas privadas, en todo, es más, hay empresas que son como característicamente familiares, pero eso no quiere decir que todas en la familia sean habilidosos para cubrir una función. Claro. Pero estás ahí porque eres mi hijo, porque eres mi hermano, porque eres mi compadre. Pues a lo mejor el hermano, el compadre y el hijo están puestos. Entonces, es algo tremendo porque genera, hay una incidencia muy seria, muy fuerte, que pues, afecta a la organización y que desafortunadamente daña los resultados. Yo creo que todos tenemos ejemplos de gente que está en un puesto y saber un hijo,
y que claro, además daña de manera grave patética. Otra patología es la incomunicación. La pongo así de manera seguidita porque normalmente en la administración, cuando uno está en la administración, hablas de recursos, es decir, el administrador es una gente que mueve, maneja, ministra, es una palabra elegante, ¿verdad? Recursos. Y como cuáles, pues recursos materiales, los recursos financieros, los recursos técnicos, y se habla también de los recursos humanos. Pero de hoy en día en la administración se habla de manera muy puntual, muy importantemente de recursos de la comunicación. Entonces, cuando hay fallas de comunicación en la organización, cuando hay una incomunicación, cuando, miren, les voy a decir, aquí tenemos un enfoque que tenemos que aprovechar y que se da de manera muy clara en el proceso de formación en la mediación. Es el enfoque sistémico. Eh, por, digamos, una cultura como la occidental y siendo herederos del pensamiento aristotélico, entramos en la lógica del pensamiento para apreciar la realidad a través de procesos analíticos que, ponerse, les comento que Parménides hablaba del ser como el absoluto. Y decía, nosotros tenemos la obligación de interactuar con el ser, conocer el ser, apreciar el ser. Y él decía, la forma en que se puede conocer es a través de la intuición, de la iluminación. Llegó Aristóteles y le dijo, está muy, ¿sí? Ese ser del cual tú hablas es, un, es una complejidad, es algo muy complejo, muy complicado, muy difícil. No hay nadie que pueda decir yo conozco al ser, es decir, a toda la realidad. Posible. Ni los que tú dices iluminados, ni los que son, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dividirla, hay que fragmentarla, ¿verdad? Y en la medida en que agarras la realidad por cachito, por pedacito, por sectores, por segmentos, van a conocer. Y por lo menos podrás decir, bueno, yo conozco esta parte de la realidad. Bueno, eso es analizar. La gente a veces cree que analizar es reflexionar. No es cierto, la palabra analizar quiere decir. Entonces, crecimos en eso y entonces hoy en día toda la gente hemos aprendido a analizar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues dividimos a la planta en tallo, raíz, hoja, fruto, flores, corolas, estilos. Pero la realidad de la planta es que es un ser único, integrado, sistémico y que no lo conocemos de esa manera. Si hablamos del ser humano, decía, a ver, vamos a conocer a la persona, su estructura física, su fisiología, su anatomía y fisiología. Ah, pues lo ponemos al individuo de frente. Este amigo tiene un sistema respiratorio, un sistema reproductor, tiene un sistema óseo, tiene un sistema nervioso, tiene un aparato digestivo, tiene un aparato urinario, pero no es cierto. La realidad es que el ser humano, esto es en una segmentación, una división, un claro, análisis intelectual, pero no es real, no es real, amigo. El ser humano es un ser integrado, único, completo. Y esa visión sistémica no nos cambia. Este enfoque analítico de segmentar lo hemos llevado al extremo en el ámbito administrativo. Porque si yo tengo una empresa con una estructura y digo, bueno, aquí está el área de recursos humanos, aquí está el área de producción, aquí está el área de calidad, aquí está el área de organización, aquí está el área de sistemas, el área de compras, el área de ventas. Bueno, esas áreas no están integradas, están separadas, están divididas. No hubo alguien que llegara a entender, a ver, mira, la organización es como un cuerpo, es como un cuerpo humano, porque aunque yo lo divido al cuerpo por partes, porque tengo un proceso de conocimiento analítico, pero la realidad es que mi riñón no está peleado con lo
con el hígado, ni está en conflicto con el pulmón, ni el pulmón está peleado con el corazón. Si así pasa, me estoy muriendo. Entonces, todo el cuerpo en sus diversas estructuras son diferentes, tienen características diversas, funciones diferentes. Un intestino no tiene ninguna que ver con la función que hace con la uretra, la vejiga. Nada, amigo. Ni la función del ojo, ni la... Entonces, pero lo interesante es que todos están armónicamente integrados para propiciar que se dé algo que es maravilloso, se llama energía vital. Entonces, así pasa, debería de pasar en la organización. Debemos de entender que la organización debería de funcionar como un cuerpo. A ver, recursos humanos, ¿qué pasa con esto? Es que los idiotas de compras no me ayudaron. A ver, producción, ¿qué pasa con esto? La gente de ventas no me especificó en esto. Es decir, no hay comunicación, no hay integración, no hay intercambio, no hay conectividad, no hay un enfoque sistémico en la organización que permita que la organización funcione, ¿verdad? De esa manera, que es cuando la organización requiere éxito. Este enfoque que le estoy diciendo es muy trascendental, porque es la manera en que funcionan las empresas internacionales. Entonces, al no haber comunicación, porque pues recursos no se lleva bien con el área de organización, pero el área de organización está peleada con el área de servicios. Y el área de servicios le tiene inventada la madre al área de compras. Y la área de compras está enojadísima con la gente de producción. Pues, amigos, la organización está. Por eso hablo de manera muy clara de que el conflicto le da de manera directa a la política y inclusive a la sobrevivencia de la. Entonces, es un tema que parece simple, pero ya entramos aquí a un mundo que generalmente el gerente o el directivo no conoce, que es la parte intangible, porque la comunicación es un intangible. No es como un equipo. Si yo agarro una computadora, la manejo, es un tangible concreto, específico, o un torno. ¿No? Y la pregunta es saber, ¿sabrá el gerente, el jefe del departamento de comunicación? La respuesta es no, 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 Claro, nada, no, no poquito, nada. No. Entonces, pues, no tiene idea de por dónde, y tampoco sabe qué está pasando con los procesos comunicacionales, con la dinámica comunicacional. Entonces, amigos, son ahí patologías que habría que revisar y que son las generadoras del, del conflicto. Asimismo encontramos el burocratismo, que es una cultura organizacional en la cual yo hago lo que hago por el se nos dice, oye, tú ayúdame, querido compañero, porque yo ando aquí hablando, no me puedo perder fácilmente con el tiempo, porque hay mucho que decir. Me da mucha pena que en una hora queramos, digamos, comprimir un tema tan vasto como este. Pero, bueno, uno quisiera alguna inquietud para que ustedes de alguna manera puedan interesarse y abundar en él. Pero es un tema maravilloso, sabrosísimo. Bueno, el burocratismo es un mal, es un vicio, es una patología muy grave, ¿verdad? Y no crean que es algo que sea privativo de las organizaciones políticas o del aparato de gobierno. No, todo el mundo. Miren, acuérdense que hay una ley que dicta la biología. Pareciera ser que es una ley básica, elemental. Hacer lo que sea con mayor esfuerzo. No nos claro, queremos mover. Nos cuesta mucho trabajo salir de los estados de confort, de dar el plus, de lograr la excelencia,
de darle un poco más. Además, si es algo que estoy viendo es, pues yo hago como que te pago, entonces como que pago. Y fue un concepto cuando aparece la noción de productividad. Es un mal que lograron descubrir lograron identificar los japoneses cuando aparecen las teorías de calidad. Se decía en los tiempos antiguos que la productividad significaba, pues, o requería o debería consistir en esta premisa, hacer más con menos. Fíjense que es tremendo. Ese era el paradigma, esa era la premisa fundamental. Haz más con menos. Los japoneses, cuando aparecen las teorías de calidad, se dieron cuenta que eso es una aberración. Y ellos se dieron cuenta de que no era posible que se obtuviera más cuando hay menos. Y dieron cuenta de que tenía que ser, para que haya más, tiene que haber. Es decir, a ver, yo quiero dar buenos resultados con un personal mal pagado. Ah, quiero dar buenos resultados con un personal ignorante. Ah, pues déjala. Quiero dar más sin hacer gastos de mantenimiento. O sea, están muy jodidos. Quiero hacer más sin invertirle. Menos, menos. Amigos, es una versión. Hay veces que no saben de eso. Hoy en día, desde que han pasado tantos años con los poderes de calidad. A los japoneses está clarísimo que si hablamos de insumos, procesos y productos, la condición fundamental, la condición sine qua non es primero asegurar la calidad de los insumos. Después, el siguiente paso es asegurar la calidad de los procesos. Y la tercer nivel es asegurar la calidad de los resultados, que ya casi están por las. Pero si yo no admiro la calidad de los resultados y no veo que esta cosa mejore más, o estoy diciendo pues, que no se gaste, que no haya, haz con menos, haz como que pagas, haz que lo posible. Lo vieron, y ahora en todas las empresas de alto nivel, pues eso queda clarísimo. Solamente los que estamos todavía en el tercer mundo, bueno, andamos con la filosofía o con las acciones viejos de productividad de ser más. Entonces, con un pequeño eh, pues, padecimiento que se llama alergia. Alergia, y coraje. Bueno, es molesto eso. Bueno, dice que tremendo, amigo. Este criterio que desgraciadamente lleva a pues, esa postura de burocratismo, de apatía, de indiferencia, de no compromiso. ¿Cómo voy a comprometer a un empleado si no le pago? Estoy molesto porque los empleados no me echan más, porque no me echan más. No, porque les cae bien, o de dónde, o cuál es tu idea. No, amigos, nosotros trabajamos mucho en empresas locales, de historia de carácter internacional. En una empresa alemana, muy poderosa, que me decía, oye, maestro, necesitamos asegurar que nuestros empleados se comprometen. Me decía, bueno, tienes que encontrar un detonador para asegurar que los empresarios, perdón, los empleados sientan que pertenecen. Tienes que dar un detonador de pertenencia. Porque si no hay ese sentido de pertenencia, no hay Claro. mucho con algo que a mí ni me va, ni es mío, ni tengo que ver con eso. Ni siquiera me das un bono de actuación. No hay un sistema de compensación o de apoyo, de contribución a mi gestión. Si lo hago, no lo hago, me parece. ¿Tú crees que lo que importa para ti lo que importa es que yo cumpla un horario, que entre tal hora y salga tal hora? No importa cómo. Fíjense que es el menor proceso.
Entonces, la visión de esta empresa, bueno, nosotros trabajamos con ellos, primero creamos un sistema de compensación hasta el punto que logramos convencer al dueño de la empresa en que debería de compartir acciones con nosotros. Y entonces el empleado dejó de ser empleado, se convirtió en dueño, partícipe de la propiedad. Y entonces, casualmente, desaparecieron las zapatillas, desaparecieron las cojeras, desaparecieron las indiferencias o las indolencias. Muy bien. Bueno, burocratismo, problemas graves de indiferencia, de no compromiso, de no actuar, corrupción. Uy, amigos, pues este es un grave problema nacional. Yo digo, decía por ahí algún presidente, yo no sé quién decía, la corrupción somos todos. Bueno, eso está muy asociado con algo que es muy grave, es el paradigma del individualismo. Este, Pero además, ahorita que comentabas esto, es el parámetro organizacional o de empresa es diferente a cuando hablamos del servicio público. El sector privado es diferente. Sin embargo, estás tocando dos puntos clave que parecieran ser parte de la cultura en México, el burocratismo y la corrupción. Y normalmente los asociamos o identificamos con las cuestiones del Estado, con las cuestiones del servicio público, no dentro de la empresa. Eso pero es lo nada, curioso. equivocadamente. No, Claro, mira, en toda gestión de corrupción hay dos actores, el que da y el que recibe. Y el que da es la empresa privada y el que recibe es el gobierno. Eso. Entonces, pues, porque es de la misma parte. Es exactamente la misma. Entonces, es un problema grave, muy grave, porque creemos que todo se puede resolver con memoria, que al mundo se mueve. Yo creo que aquí hay dos paradigmas. Pues el materialismo, que es el dinero, lo mueve todo. Y casi puede decir que hay una religión nueva que se llama materialismo, en donde el Dios único y verdadero es el dinero. La gente por dinero hace lo que sea. Lo que sea. No hay valores, no hay principios, no hay ningún freno. Por dinero va el perro. Entonces, ese materialismo a ultranza extremo es lo que hace que sea, por ejemplo, penetrado la corrupción de las mafias en México, porque, a ver, ahí te van 5 millones de pesos. Los gobernantes o los... Entonces, junto con eso, vamos, pues, esta parte que es la competencia, el individualismo, es un mal, es un paradigma cultural en donde no solamente se trata de la corporación de poner ayuda entre ellos, no. La competencia es una forma de convivencia humana en donde que debería necesariamente tener a cuatro aplicaciones. La guerra, la guerra hay competencia y es natural que haya competencia. Otro contexto es el juego, las actividades lúdicas. Aquí. La tercera es el mercado, no el mercado del municipio, sino el mercado en general. claro. Y la última de ustedes es precisamente por guerra, mercado, Juego, ¿perdón? guerra, juego y Sí, mercado. así es. Entonces, crecimos jugando. Entonces nos enseñaban a competir desde niños. Es más, yo Claro. veo papás que sientan a la mesa de los hijos. Dice, a ver, gánale a tu hermana a comer. Sí, A ver, estás compitiendo ya, niño. Gánale a tu hermano, no seas idiota. Gánale a tu hermano. No te dejes. sí, Entonces, ¿qué sucede en la competencia? Hay una lucha, hay una pugna. Hay una pugna en donde hay uno que gana y uno que pierde. ¿Y yo qué quiero ser? Pues yo quiero ser el ganador. Entonces el que pierde claro, tiene que perder el tú. Entonces yo a ti te veo como mi enemigo. claro. No eres mi hermano ni nada. Eres mi enemigo. Yo quiero ganarte.
Entonces la gente empieza a interactuar de esa manera, amigos, a través de una visión en donde el otro no es mi solidario, no, fíjense, los valores y las habilidades pues, sociales, por ejemplo, como la solidaridad, como la empatía, como a lo mejor la escucha activa, en fin, habilidades que tienen que ver con cómo fortalezco mi relación. No existe, no hay un criterio de interdependencia. Yo voy por lo mío, siento casa, no comen, que se exploran. Entonces, aquí en este criterio de competencia, eh, yo voy a ganar, yo voy a obtener lo que deseo, y aparece una mentalidad que se llama la mentalidad de carencia. No es para todos, ¿eh? Eso de que para todos sale el sol, mentira. El sol va a salir para mí. Para ti, pues, quién sabe, ¿eh? Pero probablemente no. El sol está. Y si a un gobernante le dan, a ver, amigo, ese es el pastel que hay que darle al pueblo. Hay que otorgarlo de regreso a la comunidad, a tu estado, a tu país. No, esta Pero parte, además esa parte va para mí. me parece que hablando de empresa, además, ahorita que señalas la parte de esta cultura del materialismo, entra otra, la del utilitarismo. Cuando no me sirves, te desecho. Sí es. Ahí Y va pegadito. entonces, hablando del trabajador en sí, de las personas que buscan el salario, pues en algún momento tú nos explicabas esta parte de que una cosa es el salario económico, sí, pero hay una parte que el trabajador también anhela, desea, que es el salario emocional, que es el reconocimiento, Claro. que es la validación de su actividad, de su ejercicio, porque eso es lo que genera de alguna manera la lealtad, la identidad, la pertenencia, la adhesión hacia la empresa. Y cuando Además, no existe nada de esto, pues se llama salario psicológico. sí. Entonces, sí, bien dicho, bien dicho. Yo creo que esta parte que tiene que ver con, fíjate, el pragmatismo y el utilitarismo son ingleses, de origen inglés, y ahí surge la administración. Entonces, fíjate tú, hasta el nombre es de uso. Eres un recurso. ¿Qué es un recurso? Algo que se usa y se desecha. Recursos humanos, claro, 9 años. Porque no hay un enfoque de respeto a la corrupción y a la impunidad. Entonces, totalmente. es algo tremendo. Es un tercer paradigma que está ahí presente. Y bueno, que podíamos revisar de manera muy fuerte. Yo no sé, nos está ganando el tiempo. Otro, Estamos justos, maestro, a 4 minutos de concluir la hora y entendemos que este es un tema muy complejo, muy amplio, es yo creo multifactorial, que 4 fotografías son como 20. ¿no? Pero, Te los voy a leer, nada más para antes de irme. por favor, adelante, ¿sí? Tortuguismo, improductividad, feudalismo, partidismo, dogmatismo, obsolescencia, inseguridad, administración de la crisis, incompetencia, ineficiencia, improvisación, controlitis, inequidad, intolerancia, indolencia, irresponsabilidad, incongruencia. Entonces, amigos, pues no está fácil, es que estas patologías que están presentes ahí en las formas de interactuar en la organización, en cualquier forma de relación, pero en el caso de las instituciones, tienen fuerza y son las generadoras de. Claro, el tema es sabroso porque, aparte de ver esta vamos, complejidad de factores ansiosos, patológicos, que a veces viene muy afectada a la organización, a que muy dañada. Es más, la llevan a que sea moribunda, que tenga problemas ya, digamos, terminación, pero y que van destrozando
derechos de vida de la gente, este, las inversiones de familias, de gente, de personas, de empresarios que tienen planes, proyectos de realización, pero que no supieron cómo. Desafortunadamente, este problema, pues, es fuerte, es importante. No me meto a tocar los puntos que están ahí presentes y que tienen mucho sentido, que deberían muchas horas de hablar, pero bueno, que quede un poquito estos puntos ahí elementales, pero que, bueno, yo lo que quería era que se diera cuenta, primero, de que este es un terreno rico, pródigo, es un terreno no explorado, es un terreno virgen, que no hay muchos cuidadores, o yo casi no conozco a nadie que se quiera especializar en este campo, que es la mediación empresarial o el derecho laboral. Es un terreno productivo de las empresas están deseando contratar con gente. Yo he hablado con muchos empresarios y gente que me pregunta, "Oye, no habrá un experto que me ayude a Claro. ver qué está pasando, por dónde, de dónde". Generalmente el empresario es soberbio, es cerrado, él piensa que tiene la verdad. Pero cuando empieza a tener problemas, ¿qué haré? O sea, entonces, ahí es el momento de actuar. Bueno, como les digo, insisto, es un terreno muy pródigo, un terreno que había que explotar, desarrollar, participar, o ayudar para que se pueda mejorar. O sea, bueno, ya, bueno, yo soy encantado de estar aquí, amigo. Les agradezco No, mucho no, querido maestro, la muchas expresión. gracias. De verdad ha sido una charla que nos deja precisamente este conocimiento que nos está abriendo un paradigma, un espectro de todo esto que has tú señalado, que tal vez no habíamos observado desde el ejercicio en la empresa, todos estos situaciones multifactoriales que se dan y que cómo pueden llegar a destruir incluso a una empresa cuando no logran solucionarse los conflictos ¿Qué te de digo? cualquiera de las índoles, ¿no? Pueden ser jerárquicos, administrativos, económicos, lo que sea, y pueden destruir a la empresa, como tú decías, cuando desaparece la cabeza o el gigante, pues esa empresa queda tambaleando y termina por hundirse, ese barco termina por hundirse porque no hay quien asuma la responsabilidad, porque además creo que también tiene que ver con el asumir la responsabilidad del liderazgo. Así que, querido maestro y amigo, muchas gracias como siempre por tu conocimiento, por compartirlo y porque siempre nos dejas reflexiones y aprendizajes en nuestras pláticas y en nuestras charlas. Así que a nombre de la doctora Luz de Lourdes, te agradecemos el que hayas estado con nosotros, a nombre del Instituto de Mediación de México, que ya sabes que es nuestra casa. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron con nosotros en esta hora de Jueves de Justicia Autocompositiva. Los esperamos en el Congreso a partir del próximo lunes en Hermosillo, Sonora. Así que muchas gracias a todos y un fuerte abrazo, de verdad. Maestro Javier, gracias como siempre, Amigo. Estoy a nuestro sus órdenes. cariño y Yo nuestro me quedo aprecio. entusiasmado. Espero que nos volvamos a reunir. Y bueno, pues espero que nos podamos tener en el Congreso. Así Bendiciones, sea. Julio. Gracias. Hasta Muchas gracias. pronto. Muchas gracias.